casa donde murió Diego Armando Maradona. Bueno, este va a ser el tema clave en la quinta audiencia del juicio para esclarecer la muerte de Diego Maradona. Hoy hay dos testigos que van a ser importantísimos para el tribunal. El primero es Santiago Sciorello. ¿Quién es Santiago Sciorello? Es el dueño de la casa donde murió Diego. Y es muy impactante su declaración, tenemos su testimonial, se supone que en la audiencia va a decir más o menos lo mismo que ya dijo en el expediente. Y si te parece, Lape, empezamos a repasar con Rolando los textuales más salientes de lo que puede aportar este testigo clave en cuanto a las condiciones en las cuales murió Diego, las condiciones habitacionales y también, ¿sabes qué? Cuestiones contractuales. Ahí está. ¿Con quién negociaba? ¿Cuánto pagaron? ¿Quiénes eran los habilitados para ver a Diego? Bueno, tenemos unas placas para compartir. En realidad lo que hicimos fue escrolear su declaración testimonial e ir a los textuales más salientes. Mira, te arranco por lo primero. Dice, por pedido especial de Vanessa, Vanessa es Vanessa Morla, la hermana de Matías Morla, se dejó, dice, a eso de las 23 horas, un sobre cerrado en la guardia con llaves y un listado de personas autorizadas para el ingreso. Era un listado grande. Recuerdo que estaban las hermanas de Maradona, estos son los que podían visitar a Diego, los que tenían autorización expresa de la oficina de Morla. Las hermanas de Diego, las hijas Yanina, Dalma y Hanna, Matías Morla, Verónica Ojeda, Maxi Pomargo y luego una serie de nombres que yo no conocía. Hay que entender dos cosas acá, Lape. Por un lado, que el juicio que se está haciendo es contra el equipo médico tratante de Diego. Pero todos los abogados que actúan y los familiares de Diego dicen, acá hay una ausencia en este juicio. Claro. ¿Quién es? Matías Morla. ¿Cómo podría acercarse Morla a esta responsabilidad? La casa es un punto clave, porque en la declaración que está leyendo Marina, que tenemos aquí para compartir, el dueño de la casa ya dice, yo trataba con Vanessa Morla. La hermana de Morla. Que es la hermana de Morla. La pareja de Maxi Pomargo. Y el otro punto que está marcando Marina, la lista de visitantes. Vos sabés también, Lape, que acá hay todo un tema de el equipo tratante hacía un desastre con la salud de Diego y lo mantenía aislado. Claro. Bueno, ese aislamiento, ¿cómo se daba? Con el teléfono, que se lo tenían retirado a Diego, y con la lista de visitantes. Vos, si no estabas en esta lista que manejaba Vanessa Morla, vos no pasabas. Bueno, de hecho, Mariano Israelit, por ejemplo, no estaba. No podía un amigo estar. histórico de Diego que había estado en Bransen. Hay quienes dicen que Dalma y Yanina participaban en la elección de la casa porque... Tenemos de eso. La casa está cerca de la casa de Eso Yanina. está en la declaración de la agente inmobiliaria. Ahora vamos con eso. Pero te cierro con la declaración del dueño de la casa. Fíjate esto que importante. Dice, un contrato estándar de alquiler. Voy al segundo párrafo en amarillo, ¿no? Con la salvedad de que era para uso exclusivo de Hanna o Diego Maradona. Luego lo usual. O sea, ya en el contrato se decía que era para uso exclusivo de Hanna Maradona o Diego Maradona, que nadie más podía usar esta casa. Más allá de los visitantes, ¿no? Dice, se fijó en la suma de $16.000 que se pagó por adelantado el mismo 10 de noviembre, que fue cuando firmamos. El precio era más bajo, pero nos ofrecieron eso por la urgencia de la entrega. El precio original eran $10.500 por noviembre, diciembre ¿Cómo lo y afanaban enero. a Diego hasta en el último minuto? Fíjate. Muchachos, $6.000. Bueno, vos pensás le esto. afanaron $5.500 en ese Así en un ratito. El pobre Diego que no podía definir su propia vida. Claro, Sciorello dice, yo quiero alquilar mi casa. ¿Cuánto querés? Le dice la agente inmobiliaria. $10.500. Pero ¿para quién es la casa? Bien. Para Maradona, 16.000. 16.000. Y el que negocia del otro lado es siempre la gente de Morla. Es Vanessa Morla, que dice, dale, 16.000 en lugar de 10.000, total es la de Diego. Y andás Y el a lugar ver... era una Con la cosita. tuya podemos hacer Claro. cualquier cosa. Escuché en mi vida que se negocie para arriba. Para arriba. Arriba, El que insólito. alquila paga No se $5.500 puede creer. más sobre un total, o sea, paga, digamos, el 50% más. Increíble. Es Ahora, delirante ¿y esto. qué pasa con Morla? ¿Por qué Morla no está, digamos, en esta historia? Bueno, recién decía Rolando que esto lo que prueba, más allá de que no se está estudiando en este juicio, no está en el banquillo de los acusados, pero podría haber una causa Maradona 3 vinculada a las cuestiones patrimoniales y del usufructo de la inhabilidad de Diego, pero quedará para más Todos adelante. los que están en el juicio, Lape, trabajaban para Morla. Claro. El sueldo de todos los imputados lo pagaba Morla, a través de Vanessa Morla o de Maxi Pomargo, que también es nombrado en estas declaraciones. Pero digo, Muy nombrado. ¿quién les pagaba a todos los que son considerados hasta ahora, prima facie, responsables del asesinato, entiendo yo, de Maradona?
Les pagaba Morla, eran empleados de Morla, no lo llevó Diego. Fíjate la declaración de Andrea Jordán, voy a citar algunos párrafos, y vinculado a lo que decía Rolando. Es la agente inmobiliaria. Es la agente inmobiliaria la que intermedió entre el dueño y la oficina de Morla, ¿no? Por el alquiler. ¿Qué te parece? Dice, fue más o menos el día 6 de noviembre que empezaron a pedir casas. Siempre a mí, o me pedía Vanessa Morla, o de la oficina, o alguna persona de Diego, familiar, pareja o expareja. No era una persona en particular. Incluso Diego también me podía pedir. ¿Qué te va a pedir Diego Maradona, querida? ¿A quién le vas a hacer creer que Diego Maradona en persona llamaba para pedir, una casa de tales o cuales características? Estás hablando del 6 de noviembre. ¿Recuerdan ustedes cuándo fue la operación de Diego? Sí, Diego le dan el alta el 11 de noviembre. O sea, el tipo estaba estás con la cabeza llamando por teléfono. Claro. Sí, es ridículo. Absurdo. Es para limpiarse, obviamente. Es para limpiarse todo, ¿no? y para... Le echan la culpa al muerto de su propia muerte del lugar donde murió. Pero además estaban buscando casa cuando Diego estaba internado y cuando, digamos, creo que la obra social le había recomendado una internación. No domiciliaria, una internación. Un traslado. Que ir a una clínica psiquiátrica. ¿Un traslado? O una internación domiciliaria que no. Pero no una externación. Bueno, dice, en ese momento en particular, la que primero me llamó fue Vanessa. Después lo hicieron de la oficina de Morla, empleados, y después se ve que Diego pidió hablar conmigo. Dice, en esa oportunidad participaron mucho las hijas. Es la primera vez que ellas participaban. Yo a la que vi en videollamada fue a Yanina. Esto lo declaró siempre y Yanina también lo confirmó. Lo que decía Leo, que Yanina estuvo en la elección. Ahí está. Vos que la elección de la casa. En la elección de la casa. Porque era cerca de su casa. Bueno, en cuanto a la casa en sí, las comodidades y demás, a mí me dijeron que no, pero que sí ella pidió que sea cerca de su casa. Sí. La cercanía. Bueno, lugar, digamos. fíjate, habla después. Mirá lo que es la casa, sí, claro. Habla de las comodidades, dice, por otro lado, dice la agente inmobiliaria, no era fácil alquilar para Diego porque muchas veces la gente no quería alquilarle. Bueno, este proceso empezó el 6 de noviembre, el 8 fue el día más intenso. Sé que hubo fotos circulando por todos lados. Les hice un video en el que dije que el único problema de la casa, escuchá, era que tenía un toilet que no tenía baño completo en planta baja. ¿Quién dice eso, perdón? Dice la agente inmobiliaria. O sea, el único problema del baño. El único problema. Ese es el baño donde hacía Diego. Digo, este es un punto clave. Claro, marca que la persona no puede caminar. A Diego, que no podía moverse ya de antes de la operación por el problema en su Ahora rodilla, pregunto, en la inmobiliaria, un lugar donde él no podía estar. En la inmobiliaria, Morla o quien sea, tendría que haber dicho, miren, necesitamos una casa con este tipo de condiciones. Digamos, que tenga un baño adaptado para las circunstancias. Este es el baño de Diego. Ni siquiera adaptado, un baño completo. Un baño completo. No, pero tiene que ser adaptado con estructura, ¿viste? Estamos hablando de que ni siquiera tenía... Ni siquiera un baño completo, no tenía ni hablar de ducha, chicos, se tenía que bañar, Diego. Bueno, eso está nuda. ¿Quién lo bañaba? ¿Cómo lo bañaba? Porque el baño estaba arriba. Y Baudry dijo que los últimos 5 días no se lo bañaba. Diego. Bueno, sigo. Se lava las manos, dice, yo les dije que no había baño completo en planta baja, que la habitación del fondo era la única que podía llegar a servir porque la habitación principal estaba en planta alta. No les importó. La habitación del fondo no era una habitación, era un playroom, que no tenía blackout, ahí lo hicieron. que tuvieron que tapar. Yo averigüé, vos preguntabas el otro día, ¿por qué taparon las ventanas con cartón? Porque no tenía blackout. Y era más fácil. Diego tenía que dormir. Era un ventanal de un Pero living, no hubieran de un puesto un blackout. No le pusieron. O sea, lo más importante, se lo querían sacar de encima. Claro, ¿no? y lo querían aislar. Eso en una está habitación claro. tapiada terminó durmiendo Diego y murió. Sí, dice, Diego Armando Maradona. En el video que les pasé queda clarísimo el tema del baño, la falta de ducha y que el lavadero estaba al lado de lo que iba a ser el cuarto. El lavadero al lado de lo que iba a ser el cuarto, con lo que implica el ruido de un lavarropas encendido todo el tiempo, ¿no? Dicen, no era lo que buscaban, hicimos varias videollamadas por WhatsApp, no recuerdo bien si fueron 2 o 3, siempre nombra a los mismos, Vanessa Morla, Maxi Pomargo y en este caso también a Yanina. Y lo último, dice, yo hablaba con Diego, por ahí con Vanessa, después de la firma empecé a hablar con Hanna, la casa la eligieron Diego y Yanina, esto para la pregunta de Leo, fueron ellos los que me dijeron que sí, y después, esto es clave. Fueron ellos los que me dijeron que sí me lavo las responsabilidades y limpio a todos los demás. Fueron Diego, la víctima,
y su hija. Arréglense ustedes. Y habría que ver cuántas casas le ofrecieron a Yanina. Mira, tenemos estas alternativas, ¿o fue la única? Pero pregunto, Diego, ¿qué puede decidir? Nada. ¿Qué podía decidir? No podía hablar. Nada, nada. ¿Qué casa querés? Y Yanina estaba en el medio del shock de haber tenido a su papá al borde de la muerte. Sí, claro. Por el Estaba en la hematomas clínica, sutural. claro, estaba en la Y clínica. tenés que decidir. Diego se quiere ir, el entorno de Diego, el médico Luque dice, sí, llevémonoslo. Y en ese contexto es muy difícil decidirse una casa. Yanina no podía ir a revisar casas, sino que tenía que agarrar lo que le ofrecía la oficina de Morla. Matías Morla. Yo creo que señalar a Dalma y Yanina es un error. Total. Esta historia, Total. que ellas pudieron haber sido parte de esta mala elección para los últimos días de Diego. Sí, pudieron haber sido parte, pero no hay una responsabilidad directa. ¿Confías en la opinión del cuerpo médico tratante? Acá la orden la firman Luque y Kosachov, la orden de externación. Te cierro con dos textuales que son clave para esto lo que vos apuntabas, ¿no? Esto de por qué la oficina de Morla, por qué Matías Morla está libre de todo proceso. En este caso se juzga la muerte, si fue un homicidio simple con dolo eventual, pero podría haber causas ulteriores. Están presentadas, el tema es que están todas cajoneadas. Ni hablemos de cómo se cajonearon, ¿no? Por las marcas de Diego. Abogados amigos, bueno, lo vamos a dejar para otro capítulo. Mira, le dicen, luego solicitó la palabra, bueno, habla de quién preguntó y se refiere a qué se refiere cuando habla de la oficina. A lo que respondió la agente inmobiliaria. La única que manejaba las cosas de Diego era la oficina de Morla. Listo. Punto. Final, señores. En los otros contratos firmó Vanessa siempre. Vanessa Morla. Sí, ella. No sé si hay alguna otra firma en los contratos de locación que no haya sido de Vanessa. O sea, la oficina de Morla articuló la contratación de esta casa que a la vista no estaba en condiciones para alojar a Diego Maradona en sus condiciones físicas, psicológicas y psiquiátricas, y se lo condenó al aislamiento y además a condiciones que generaron el deterioro de su estado físico. O sea, Maradona termina viviendo a la muerte. Tal vez mejor en Villa Fiorito que ahí. No tengas dudas. Ape, quizás tenía más chance. Por lo menos tenía... Perdón, se bañaba todos los días. Estas dos personas declaran hoy. Acá lo que se está juzgando... Más cariño seguro. La gente que rodaba a Diego debió haberse representado que Diego podía llegar a morir en esa situación y no hizo nada por evitarlo. La casa fue un factor fundamental en la muerte. Claro. Diego dormía en un lugar donde ninguno de nosotros hubiera aceptado dormir. Claro. Y él mismo, en pleno uso de su facultad, no lo hubiera aceptado jamás. Por eso es una crueldad decir, no, le mandé videos a Diego, Diego dijo que sí. Diego no podía moverse por sus propios medios. Claro. Diego había sido operado en la cabeza y lo estaban sacando de la clínica. Lo llevan a dormir a un lugar donde le tienen que poner un baño químico para que haga sus necesidades. Y esta gente, esta agente inmobiliaria que va a declarar hoy, va a echarle la culpa a su hija Yanina, que lo único que quería era tener a papá cerca para poder ir a verlo. Pero ponerlo en otro lugar, si lo tenés cerca. Con una casa confortable, con otro tipo de... ¿Eso quién se encarga? Tu representante. Claro, porque el que no está emocionalmente involucrado, que tiene la disposición del dinero y que sabe lo que quiere Diego, es Morla. Por eso es tan importante en este sentido la declaración. Señala a Vanessa Morla, señala a Maximiliano Pomargo, su colaborador, con lo cual vos lo que tenés ahí es personas que están siendo nombradas y que no están siendo juzgadas. ¿Pagaron por mes el alquiler? $16.000 los tres meses cuando costaba 10.500. Y ahí hay otro tema. Porque esta agente inmobiliaria dice, bueno, lo que pasa es que nadie quería alquilarle a Diego, era un momento de pandemia donde había mucho requerimiento, mucha demanda de casas. Toda la gente se estaba yendo a zona norte. Ahora, si esta agencia, si esta inmobiliaria no tiene una vivienda adecuada para Diego Maradona, llama a otra. Totalmente. ¿Por qué no se llamó a otra? Si lo atás con que se pagó $5.500 más por el alquiler, y uno puede ser suspicaz y pensar que el tongo de la oficina de Matías Morla y Vanessa Morla era con esta agencia. Era con esta agencia. Esto de la imposibilidad de verlo a Diego, Dalma, Yanina. Si se aproximaban a este country y daban el registro, DNI, ¿no podían acceder a la casa? O sea, si llamaban a la casa, ¿quién atendía? Bueno, hay un guardia de seguridad en toda esta historia. Y ahí hay otra discusión que va a empezar a verse en el juicio. Que vamos a ir con pie de plomo porque Rolando es más prudente que yo para algunas cosas. Yo soy un poco más mandada. Pero hay varias versiones que todavía no están judicializadas. Lo voy a citar porque lo dijo públicamente. Por ejemplo, el doctor Rodolfo Baqué dijo que Diego tenía guardias
de servicio penitenciario, ex servicio penitenciario, oficiando de custodia. Si yo te digo, Lape, en vez de tener un custodio profesional, tenés un ex servicio penitenciario o no tan ex servicio penitenciario. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuál es la figura que se te viene a la mente? Si digo, al APE no lo custodia un custodio privado, lo custodia uno del servicio penitenciario. Un carcelero te está custodiando. Un carcelero. Sí. Exactamente. Te está evitando que salgas. Que salgas. Está evitando que te escapes, está evitando que tengas contacto con el mundo exterior. Eso es lo que hace un guardia penitenciario y lo que dicen distintos testimonios en el expediente es, los custodios de Diego, los que estaban en la casa, esto que vos decías, May, cuando vos ibas a visitarlo, ¿quién te recibía? Un penitenciario. No, es te abre la reja para que entres y que luego no salgas. Entonces... Verónica Ojeda, que una vez llegó a Dieguito Fernando, sí. No recuerdo si fue el último día del padre en que Maradona estuvo vivo, tiendo a pensar que sí, que la guardia pretoriana del servicio penitenciario le impidió el acceso al country, tuvo que armar un escándalo. En ese momento Baudry era funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia, casi que te diría amenazar con la presencia de Bernie para que la dejen pasar. Esos eran los que cuidaban a Diego Armando Maradona, el más grande. De la casa, de la decisión de la casa. Cuando Marina y Rolando sé que tienen mucha información de todo lo que pasaba dentro de la casa, ¿no? Sí. Que es otra historia, que es otra situación. Y lo que no pasaba. Y lo que no pasaba. Porque muchas veces... le llevaban, lo que no le llevaban. Claro, qué comida le daban los medicamentos que le tenían que dar. La enfermera dijo, no, yo no puedo ir porque se enojaba. Entonces no iba, se quedaba en el auto. El médico lo mismo. El médico lo mismo. Le llevaban escabio, le llevaban marihuana, le llevaban pastillas. Todo lo que pasaba dentro de la casa. Muy grave también, más allá de esta situación de la casa.